Una vez descritos los conceptos esenciales sobre el proceso estratégico, voy a proceder a presentar el libro, los cursos y el programa de asesoría que he creado a este respecto, que profundizan en estos conceptos y los aplican a nivel empresarial. Antes de comenzar, quiero destacar que el libro, los cursos y el programa de asesoría que voy a presentar a continuación son fruto de más de 20 años de experiencia, estudio e investigación científica en el área de organización de empresas. En cuanto a mi formación y mi experiencia en investigación, puedo destacar lo siguiente. Soy ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia con la especialidad de organización industrial. A su vez, soy doctor en economía y empresa, especializado en organización de empresas y fundamentalmente en estrategia empresarial. Mi tesis doctoral fue sobre el proceso estratégico de la empresa en empresas de base tecnológica de internacionalización acelerada. He publicado varios artículos de investigación que tratan sobre el proceso estratégico de la empresa y sobre el proceso de internacionalización de las empresas. Y en el 2022 publiqué un libro sobre el proceso estratégico de la empresa con la editorial McGraw-Hill. Aquí se puede ver la portada de mi tesis doctoral, que se puede encontrar en la página web de la Universidad Autónoma de Madrid. En esta imagen se pueden ver dos de los artículos de investigación que he publicado. Y aquí se puede ver el libro que he publicado en el año 2022 sobre el proceso estratégico de la empresa con la editorial McGraw-Hill. En cuanto a mi experiencia profesional, puedo destacar que he trabajado durante más de 20 años en grandes empresas como consultor de recursos humanos, consultor de organización, responsable de gestión del conocimiento, analista estratégico, jefe de departamento, responsable de estrategia y organización, etc. He sido socio durante 25 años en una empresa familiar y he sido emprendedor durante varios años. Vamos a comenzar viendo el libro que he publicado sobre el proceso estratégico. El título es El proceso estratégico de la empresa, teoría y casos de estudio. Aquí se puede ver la portada del libro que ha sido publicado con la editorial McGraw-Hill. El objeto de este libro es profundizar en el estudio y la comprensión del proceso estratégico de la empresa, desde una perspectiva global e integradora, de modo que se pueda alcanzar una visión amplia y clara sobre las distintas formas que puede mostrar este proceso. Con tal fin, este libro incluye un marco teórico en el que se identifican y sintetizan las aportaciones teóricas más relevantes y se describen las diferentes tipologías que puede adoptar el proceso estratégico. Un nuevo modelo de aplicación general, que incorpora e integra las principales teorías y tipologías existentes a este respecto y facilita las tareas de definición y análisis de los procesos estratégicos en las empresas. Y, por último, una serie de casos de estudio, 17 casos en total, para ayudarnos a entender los distintos tipos de procesos de formación de la estrategia. Teniendo en cuenta tanto los contenidos como el enfoque con el que se ha escrito este libro, se puede afirmar que este texto puede ser de gran interés para cualquier persona que esté interesada en este campo de estudio, sea de perfil académico, estudiantes, profesores, investigadores, etc., o profesional, analistas o planificadores estratégicos, consultores estratégicos, emprendedores, empresarios, directivos, jefes intermedios, etc. Antes de acabar, quiero incidir en un aspecto muy importante sobre mi libro. Solamente existen 2 libros más a nivel mundial de un autor que se llama Henry Mintzberg, que hablan solamente sobre este tema con profundidad y con una visión integral. El primero de ellos se titula El proceso estratégico. Es un libro de unas 800 páginas. El segundo de ellos se titula Safari a la estrategia. Es un libro de unas 500 páginas. Ambos libros fueron publicados en el año 1999, por lo que tienen una antigüedad de unos 24 años. El libro que he publicado en el 2022 va al grano, son unas 200 páginas y incorpora las aportaciones más actuales
sobre este campo de estudio y algunas aportaciones novedosas que he desarrollado en mi tesis doctoral. El resto de libros que hablan sobre este tema, que son los manuales de dirección estratégica, que suelen encontrarse habitualmente en librerías y en bibliotecas, suelen hablar sobre el proceso estratégico con poca profundidad y con un enfoque que es deliberado. En general, suelen hablar sobre el sistema de planificación estratégica y sobre herramientas de análisis estratégico. Estos dos aspectos son importantes y hay que conocerlos, pero el problema es que con esto se da una visión que es sesgada, incompleta y es muy peligrosa en la actualidad si se tiene en cuenta que las empresas están inmersas en general en entornos turbulentos, complejos y hostiles. Si estáis interesados en un libro sobre el proceso estratégico, que os hable sobre este tema en profundidad y con una visión integral, os recomiendo que echéis un vistazo a mi libro. Hay un enlace más abajo en el que podréis ver más información a este respecto. Vamos a ver ahora los cursos y el programa de asesoría que he creado sobre el proceso estratégico. Hay 3 opciones disponibles. Un curso teórico sobre el proceso estratégico, un curso teórico-práctico sobre el proceso estratégico y, por último, un programa de asesoría sobre el proceso estratégico. Vamos a ver a continuación sus características y las diferencias entre ellos. En primer lugar, vamos a ver a quiénes van dirigidos estos programas. Fundamentalmente a aquellas personas que estén gestionando una empresa en la actualidad, tales como empresarios, directivos, jefes intermedios, personal de apoyo a las personas anteriores, etc. O a aquellas personas que estén emprendiendo o deseen emprender un negocio, es decir, a emprendedores. Por otra parte, el curso teórico también puede ser de gran utilidad para aquellas personas de perfil académico, como estudiantes, profesores, investigadores, etc., que estén interesadas en este campo de estudio, que podrán sumergirse en esta temática desde una perspectiva integral, rigurosa y práctica. Vamos a ver ahora la estructura y los objetivos de estos programas. El curso teórico está compuesto solamente por una parte teórica y el curso teórico práctico y el programa de asesoría están compuestos por una parte teórica y, posteriormente, por una parte práctica. En esta última parte se verá el estudio de caso del proyecto empresarial o emprendedor del alumno o cliente. El objetivo de la parte teórica es alcanzar una visión amplia y clara sobre cómo se forman las estrategias en las empresas. En los cursos, tanto en el curso teórico como en el curso teórico práctico, se tratará este tema en detalle y en el programa de asesoría se tratarán solo los conceptos esenciales a este respecto. En la parte práctica, que se da en el curso teórico práctico y el programa de asesoría, se analizará en detalle el caso de la empresa o del proyecto emprendedor del alumno o cliente, viéndose los siguientes puntos. En primer lugar, se analizarán las estrategias y los procesos estratégicos desarrollados en la actividad emprendedora o empresarial del alumno o cliente. En segundo lugar, se reflexionará sobre la actividad emprendedora o empresarial del alumno o cliente, es decir, se realizará un análisis interno y externo de la empresa y, a partir de ello, se definirán los procesos estratégicos más adecuados para su actividad y se analizarán cómo se podrían establecer y fomentar estos procesos. Por último, se considerarán una serie de recomendaciones a tener en cuenta en los procesos estratégicos de la actividad emprendedora o empresarial del alumno o cliente. Vamos a ver ahora la metodología que se va a utilizar. Para la parte teórica, en los 2 cursos se va a utilizar lo siguiente: 12 clases en vídeo, un libro de texto de referencia, que es el libro que os he comentado anteriormente. A las personas que hagan los cursos les daré un ejemplar de este libro. Y por último, varias tutorías programadas y las tutorías adicionales que sean necesarias para resolver las dudas que puedan ir surgiendo. Y, además, una tutoría más dentro del año posterior a finalizar el curso, para solucionar todas aquellas dudas que hayan podido surgir durante ese tiempo.
En cuanto a la parte teórica, en el programa de asesoría, se verá en la primera reunión que se tenga. En cuanto a la parte práctica o estudio de caso de la empresa o del proyecto emprendedor del alumno o cliente, que se ven en el curso teórico práctico y en el programa de asesoría, se utiliza lo siguiente: entre 2 y 3 reuniones por videoconferencia o, opcionalmente, de forma presencial. Un libro de texto de referencia, que es el que he comentado anteriormente en la parte teórica. Una guía de instrucciones y un documento de trabajo para las actividades que deberá realizar el alumno o cliente. Y, por último, varias tutorías programadas y las tutorías adicionales que sean necesarias para resolver las dudas que puedan ir surgiendo. Y, además, hasta 3 tutorías más dentro del año posterior a finalizar el programa. Por último, vamos a ver la duración estimada de estos programas. En el caso del curso teórico, será entre 2 semanas y un mes, dependiendo de la implicación personal del alumno. Una vez concluido este curso, el alumno podrá optar por complementar esta formación con el estudio de caso de su actividad emprendedora o empresarial, aplicando de este modo los conocimientos que haya adquirido al caso concreto de su proyecto emprendedor o de su empresa. En el caso del curso teórico práctico y del programa de asesoría, será entre 1 mes y medio y 3 meses, dependiendo de la implicación personal del alumno o cliente y de la complejidad de su actividad emprendedora o empresarial. En esta pantalla se muestra, como ejemplo, los testimonios de algunos clientes del programa de asesoría. Se trata de los directores generales o CEOs de 3 empresas. Antes de acabar, quiero incidir en una cuestión muy importante. No vais a encontrar nada igual a estos cursos y a este programa de asesoría. Ni en universidades, ni en escuelas de negocio, ni en empresas consultoras, etc. Los programas que ofrezco son totalmente originales y muy innovadores en este campo de estudio, siendo el fruto de más de 20 años de experiencia profesional, de estudio y, muy importante, de investigación científica en este ámbito de conocimiento. En cuanto a los cursos que podéis encontrar en universidades y escuelas de negocio, son cursos de dirección estratégica, que profundizan poco sobre el proceso estratégico y que abordan este tema con un enfoque que es deliberado, dando una visión que es incompleta, sesgada y que es totalmente insuficiente para poder entender y dar adecuada respuesta a los retos del entorno económico actual. En cuanto a los servicios de asesoría que podéis encontrar en las empresas consultoras, estos se centran fundamentalmente en el desarrollo de análisis estratégicos, en el análisis interno de la empresa y el análisis del entorno competitivo y genérico de la empresa, y se centran también fundamentalmente en la implantación de sistemas y herramientas para la creación de estrategias, como, por ejemplo, sistemas y herramientas de planificación estratégica, sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, cuadros de mando integral para llevar a cabo el control estratégico, etc. No vais a encontrar ningún servicio de asesoría que profundice sobre el proceso estratégico, con una visión amplia e integral. Por último, quiero comentaros que los programas que ofrezco los he desarrollado con la intención de no solamente daros peces, sino fundamentalmente enseñaros a pescar por vosotros mismos. Si estuvierais interesados en cualquiera de los 2 cursos o en el programa de asesoría, o si tuvierais cualquier duda al respecto, por favor, solicitad una reunión online conmigo cumplimentando vuestros datos en la agenda que aparece más abajo en esta página. Estaré encantado de informaros de todos los detalles y de resolver todas vuestras dudas. Y en el caso de que deseéis contratar uno de los cursos o el programa de asesoría, analizaremos conjuntamente vuestro caso particular para asegurarnos de que el programa elegido se ajuste perfectamente a vuestras necesidades concretas. Y, por último, me hará falta que os comprometáis a desarrollar el trabajo que será necesario para que el programa sea todo un éxito. Por último, y antes de terminar con esta presentación, quiero comentaros que, aparte de los cursos y el programa de asesoría sobre el proceso estratégico, que son totalmente originales y muy innovadores,
También ofrezco otros servicios de asesoría más tradicionales sobre los siguientes temas. Análisis estratégico. Business Intelligence. En este caso dispongo de 2 colaboradores expertos en la materia, uno de ellos con experiencia internacional. Análisis organizativo. Gestión de la innovación. Gestión del conocimiento. Gestión de recursos humanos. Gestión del cambio y, por último, creación de empresas. En mi página web podéis ver información más detallada a este respecto. Si tuvierais cualquier duda o si estuvierais interesados en alguno de estos servicios, por favor, contactad conmigo o solicitad una reunión online conmigo a través de mi página web. Para terminar, solo me queda agradeceros vuestra atención. Espero que los contenidos de este vídeo os hayan sido útiles. Un cordial saludo y hasta pronto.